Buenos días, niños. Hoy día les voy a presentar la cápsula número 2 a todos los alumnos del sexto año en matemática. En esta cápsula les quiero ir recordando lo que hemos visto nosotros hasta el momento. Hemos visto, ¿cierto? Lo primero que vimos en el mes de abril fue identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Luego, en este plano cartesiano definimos lo que era un plano cartesiano. Estaba formado, ¿cierto?, por dos rectas numéricas, una en forma horizontal, que le llamamos eje de las abscisas, y la otra vertical, que le llamaban el eje de las ordenadas. Y aquí aparecen dibujadas, ¿cierto? Acá teníamos el eje de las abscisas y acá el de las ordenadas. Bien. También no dejar de lado, ¿cierto?, que el primer cuadrante es el punto, ¿cierto?, el origen de donde nosotros vamos a trabajar este año, en este primer cuadrante, en donde, vuelvo a recordar, están el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. También vimos, ¿cierto?, a través de nuestras clases, vimos que también nosotros podíamos dibujar dentro de un plano cartesiano, ubicar puntos dentro de un plano cartesiano, ¿ya? En donde tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y por ejemplo aquí buscábamos las coordenadas del ojo izquierdo del gato. Ubico el ojo izquierdo ante la pantalla, ¿cierto? Y podíamos ubicar el parordenado 9,8. Partíamos de acá, 9,8, ¿cierto? El otro parordenado sería el 9,10, bien. El otro, ¿cierto? Por este otro lado tendríamos el 11,8, perdón, y el 11,10. También podíamos ubicar objetos dentro de nuestro plano cartesiano. Aquí vamos a ubicar específicamente la biblioteca. Se simboliza, ¿cierto?, los iconos, y cada icono tiene su nombre. Ubicamos la biblioteca y ubicamos la figura de la biblioteca y empezamos a ver. Y aquí está, y podemos unir, ¿cierto?, y realizar el plano cartesiano dentro, ¿cierto?, el parordenado teníamos 3,2. Ahí está ubicado, en esas coordenadas está ubicada, ¿cierto?, la biblioteca en 3,2. Bien. También vimos, dentro de todo lo que vimos en este tiempo, ¿cierto?, vimos el objetivo de medir longitudes con estas unidades estandarizadas que nosotros ya el año pasado conocíamos, que era el kilómetro, el metro, el centímetro y el milímetro. ¿Ya? Dentro de las medidas de longitud teníamos, ¿cierto?, la más utilizada era la unidad de medida que es el metro, en donde podíamos medir la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la altura de un edificio, ¿cierto?, la longitud de una. Aquí se muestra en la imagen donde el niño, ¿cierto?, está midiendo la altura de la mesa y además puedo inferir que él es más alto que esa mesa porque el niño está arrodillado. Por lo tanto, yo puedo inferir también que ese niño es más alto que 1 metro. Bien. Dentro de las unidades de medida, nosotros podemos encontrar las unidades de medida menores que el metro. Todas estas medidas menores que el metro, ¿cierto?, las que usamos habitualmente nosotros. Y tenemos, por ejemplo, la longitud de un libro, la longitud de una goma, la longitud de un alfiler, etc. Estas medidas más conocidas, ¿cierto?, menores al metro, tenemos el centímetro, que se simboliza con esas dos letras, y el milímetro con las 2 M's. Y acá yo puedo visualizar a través de esta regla, donde focalizamos, ¿cierto?, los centímetros, ¿ya? Acá hay 1 centímetro, ¿ya? Y dentro de este centímetro yo puedo ver que hay ¿cierto? Ahí están las rayitas que van simbolizando cada uno de los milímetros. Entonces, de 1 centímetro teníamos 10 milímetros. También, para ir conceptualizando, el metro es la unidad de medida que se abrevia con la letra M, ¿cierto? Para medir longitudes más pequeñas que el metro, se fracciona, ¿cierto?, en 100 partes y cada una de 1 metro yo tengo 100 centímetros. El metro yo lo fracciono en partecitas más pequeñas y voy a formar 100 partes que van a simbolizar 100 centímetros.
Y en milímetros, que es una unidad más pequeñita, en donde también se define con 2 m's, milímetros, y 1 centímetro tiene 10 milímetros, que yo les contaba recién en la regla. Dentro de 1 centímetro, ¿cierto?, están las líneas más pequeñitas, que están los milímetros. Y no dejar de lado, ¿cierto?, también que el kilómetro en forma de comparación, como es una unidad mayor, ¿ya? También vimos, ¿cierto?, hicimos varias actividades en donde veíamos, en este caso, ¿cierto?, vamos a mirar este ejemplo del cepillo de dientes, en donde el cepillo de dientes, ¿cierto?, está ubicado en la recta y nosotros podíamos ver, ¿cierto?, cuánto medía nuestro cepillo de dientes en centímetros y cuánto medía en milímetros. Al igual que el sacapunta, cuánto medía en centímetros y cuánto medía en milímetros. Dentro de las unidades mayores que el metro, ¿cierto?, tenemos que estas unidades mayores además nos van a servir para medir objetos y distancias más grandes, como por ejemplo en este caso, distancia entre dos ciudades, la longitud de un río, por ejemplo, ¿ya? En esto tenemos, ¿cierto?, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, ¿ya? La que más utilizamos nosotros es el kilómetro. Acá hay un pequeño ejemplo donde nosotros vemos qué unidad vamos a utilizar, ¿cierto?, para poder medir estos objetos o la distancia. Dice, encierra la unidad de medida de longitud que usarías para medir en cada caso. La longitud de un sendero, ¿cierto?, que tenemos aquí el sendero dentro de un bosque, la vamos a medir en centímetros, en metro, en kilómetro, ¿cierto? En kilómetros, muy bien. La longitud de un avión, que la vamos a medir en centímetros, metros, kilómetros, la vamos a medir en metros, ¿ya? También podríamos decir que la podríamos medir en kilómetros por la longitud que tiene un avión, ¿ya? Y la altura de una caja de leche, ¿cierto? Centímetros, metros, kilómetros, definitivamente centímetros. Muy bien. También realizamos conversiones o transformaciones entre unidades de medidas de longitud. Una de las conversiones, aquí les muestro una escala que nos va a servir mucho para hacer este tipo de conversiones. Las conversiones son muy importantes y que nos van a permitir a nosotros saber las equivalencias entre diferentes medidas. Vamos a hacer, ¿cierto?, no olvidarnos que un centímetro es igual a 10 milímetros, un metro es igual a 100 centímetros y un kilómetro es igual a 1000 metros. La primera transformación que vamos a realizar de centímetro a milímetro, en donde aquí en la escala es muy importante, nos vamos a focalizar, ¿cierto? Nos vamos a parar acá en centímetros y vamos a ir a milímetros, vamos a bajar esta escala. Por lo tanto, al bajar, si ustedes se fijan en la flecha, yo voy a ir multiplicando por 10. Por lo tanto, aquí, al bajar, yo solamente multiplico por 10. Y acá hay un ejemplo. Yo tengo 5 centímetros, lo quiero convertir a milímetros. Por lo tanto, estoy aquí, 5 centímetros lo voy a convertir a milímetros, por lo tanto, yo tengo que multiplicar por 10. 5 por 10, 50. Entonces me quedaría 5 centímetros igual a 50 milímetros. Y aquí, ¿cierto?, aparece qué es lo que tienes que hacer. Esto, la escala con la definición van acompañadas. Vamos a hacer otro tipo de transformación que vamos a ir de milímetros a centímetros, es decir, vamos a ir al revés. Y cuando va al revés, va subiendo, esta escalera va dividiendo. Entonces estamos aquí en milímetros y queremos ir a centímetros. Entonces vamos a dividir, como está ahí cerquita, vamos a dividir por 10. Por lo tanto, 70 milímetros lo vamos a transformar en centímetros, donde vamos a dividir 70 dividido en 10, lo que es 7. ¿Ya? Entonces, 70 milímetros es igual a 7 centímetros. Para transformar milímetros en centímetros hay que dividir en 10. También vamos a transformar kilómetros a metros. También nos situamos en kilómetros y vamos a ir, ¿dónde está metro? Acá está. Entonces vamos a ir multiplicando por 10, por 100, por 1000. Por lo tanto, 85 lo multiplico por 1000, me da 85.000, lo que equivale a 85 kilómetros es igual a 85.000 metros. Para transformar kilómetros, ¿cierto?, hay que multiplicar por 1000. Bien,
Vamos a hacer, estoy citando, ¿cierto?, las transformaciones más comunes que nosotros nos vamos a encontrar en nuestro trabajo escolar y en nuestra vida. Transformamos, ¿cierto?, de metros a kilómetros. Tenemos metros y vamos a subir, porque ahora el kilómetro está arriba, entonces vamos a subir, ¿cierto? Vamos a subir por acá, tenemos que dividir, vamos a ir hacia arriba, ¿ya? Entonces vamos a dividir 3.000 dividido en 1.000. ¿Por qué? Porque van 10, ¿cierto? 100 y 1.000. Entonces dividido 3.000 dividido en 1.000 son 3. Por lo tanto, yo puedo decir 3.000 metros es igual a 3 kilómetros, ¿ya? Y ahí aparece la forma de trabajar. Bueno, también dentro de todo lo que vimos también calcular áreas de triángulos, paralelogramos, de trapecio y estimar también áreas de figuras irregulares, ¿ya? El área, en este caso, ¿cierto?, lo vamos a llamar como una superficie. El área o superficie es a la medida de la región interior de este polígono. Vamos a medir lo que hay dentro de este polígono que está con rayitas, ¿ya? También dentro del área, también vamos a calcular el área de un trapecio, el cual, ¿cierto?, va a ser igual al producto, ¿ya? Al producto, recuerden cuando hablo de producto hablo de multiplicación de la suma, ¿cierto?, de la semisuma de la base 1 más la base 2. Se suman esas dos bases, se suman estas bases, ¿cierto? Y se multiplica con la altura y todo esto dividido en 2. Bien, también aquí hay un ejemplo donde yo cito, ¿cierto?, en donde yo voy a tener la altura, ¿ya? Voy a tener la altura y aquí está desarrollado en todo caso el ejercicio y voy a ir realizando la base 1, ¿cierto?, más la base 2 por la altura dividido en 2. 15 más 12 por 6, que es en este caso la altura, dividido en 2, y me va a dar un número decimal. Y al final, yo al dividirlo, ¿cierto?, me va a dar como 81 como término. También calculamos áreas de figuras irregulares, ¿cierto?, en donde teníamos nosotros, para calcular el área de una figura irregular, teníamos primero convertirlo o hacerlo como una figura regular. En esta es una figura irregular, yo la parto ahí y yo formo una figura regular, en el cual, ¿cierto?, yo fui haciendo paso a paso la multiplicación de ellos. El 4 por 7, ¿cierto? Fui primero haciendo la primera área, 28, luego el 4 por 2, tendríamos 8, ¿cierto? Y sumamos ambas áreas. 28 más 8 sería 36 y tenemos el área completa de esa figura irregular. Dentro también de las áreas que vamos a calcular la área de un paralelogramo, ¿cierto? Dentro de los paralelogramos tenemos los cuadrados, los rectángulos, rombos y romboides. Y acá el área del romboide es igual al producto de las longitudes de la base y de la altura. Acá tenemos el ejemplo. 6 por 5 tenemos el 30 y 30 centímetros cuadrados. El área del rectángulo, es igual al producto de su largo y ancho. En este caso, 5 por 3. 5 por 3, 15 metros cuadrados. El área de un cuadrado, también multiplicamos, ¿cierto?, ambos lados, lado A por lado A, ¿cierto? En este caso 4 por 4, 16 metros cuadrados. Y, ¿cierto?, ya llegando al final, vamos a calcular, ¿cierto?, el área de este triángulo, que vamos a multiplicar base por altura dividido en 2. Y aquí aparece un ejemplo, donde tengo la base, ¿cierto?, la base por la altura dividido en 2. 4 por 5, 20, dividido en 2 serían 10 centímetros cuadrados. Recuerden que la base siempre tiene que estar opuesto al vértice en este caso, que está opuesto a la base. Bien, niños, nosotros llegamos al final. Ojalá les haya gustado la cápsula que les hice y nos estamos encontrando en nuestras clases virtuales. Los quiero mucho. Adiós.